Muy buenas noches, mi nombre es Juliana Peña, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro de Comunicación Social. Hoy voy a hablarles sobre un tema de la materia comportamiento del consumidor, el cual comenzamos con la percepción del consumidor. La percepción es definida como el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo que lo rodea. La realidad para un individuo no es más que su propia percepción de lo que está allá afuera, es decir, de lo que ha sucedido. Los individuos actúan y reaccionan de acuerdo con sus percepciones, no sobre la base de la realidad objetiva. Es así como para el mercadólogo, las percepciones del consumidor son mucho más importantes que sus propios conocimientos sobre la realidad objetiva. Si reflexionamos en esto, veremos que no son los sucesos reales, sino lo que los consumidores piensan respecto a ello. O sea, un ejemplo de ello podría ser, como lo veíamos en la diapositiva, a la hora de elegir que si algún producto de primera necesidad, algún producto de cocina. Un ejemplo sería el adobo. O sea, hay dos tipos. Entonces, tú lees las indicaciones y tú ves cuáles son los ingredientes y cuál, según tú, sería el que va a satisfacer tu necesidad. Los elementos de la percepción son la sensación, el estímulo, los receptores y los sentidos. La sensación es una consecuencia de la percepción sensorial. Consiste en la estimulación de una célula sensorial especializada por un estímulo, que a su vez activa a una neurona sensitiva generando un impulso nervioso, el cual se transmite hasta el centro nervioso correspondiente, en donde se produce la interpretación del mensaje y se da respuesta inmediata de los órganos sensoriales a los estímulos. Los estímulos, ya sea algo que te llame la atención, no sé, el envase de algún producto, que te llame la atención por cómo te ofrecen el servicio, cualquier servicio de la organización a la que tú estás asistiendo, o ya sea el nombre o el eslogan de la marca de algún producto. El estímulo es definido como un factor externo o interno, capaz de provocar una reacción en una célula o organismo. En el caso de los estímulos externos, puede tratarse de cambios físicos, químicos, mecánicos o de otra índole que pueden llamar a los receptores, los cuales pueden transmitir esta percepción al sistema nervioso de los seres vivos, constituyen una información y generando en ellos una respuesta. Los receptores. Los receptores son estructuras de naturaleza nerviosa especializados en captar o recibir ciertas informaciones que se producen en el medio, haciendo llegar la información por medio de los nervios sensitivos a los centros nerviosos para producir las sensaciones. Los sentidos. Según algunos expertos de los receptores, solo existen 5 sentidos: vista, tacto, olfato y oído, que acá los tenemos: la vista, el tacto, el olfato, el oído. Otro vendría siendo el gusto. Pero estudios recientes han revelado que los 5 sentidos son en realidad una lista incompleta. ¿Por qué? Porque dicen que los receptores de luz, o sea, eso vendría siendo otro sentido. ¿Por qué? Porque o sea, es cuando la retina recibe demasiada luz. En este caso podría poner un ejemplo de ello cuando, o sea, muchas veces estamos por las calles y la luz del sol a veces es muy fuerte y tú percibes más luz de la que deberías. Dicen que eso es otro sentido. En la organización perceptual, las personas no perciben sensaciones separadas y discretas ante los numerosos estímulos que seleccionan dentro de su entorno. Más bien tienden a organizarlos en grupos y los perciben como totalidades unificadas. De esta manera, las características percibidas en los estímulos más sencillos son visualizados por el individuo como una función de la totalidad a la cual parecen pertenecer dichos estímulos. Este método de organización perceptual le pertenece al individuo a simplificar considerablemente su vida. La organización perceptual está dividida en 3 fases, que es la figura y fondo, el agrupamiento y el cierre. La figura y fondo.
Son los estímulos que contrastan su entorno, tienen más posibilidades de ser percibidos. La ilustración visual más sencilla consiste en una figura sobre un fondo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de ello, vendría siendo esta imagen que tenemos acá en la diapositiva, que, bueno, no todas las personas lo vemos igual. En mi caso, yo podría decir que veo dos rostros. Otras personas tuve la oportunidad de preguntarles y me dijeron que veían una copa. En otro caso acá, yo también acá vi fue una vela, y otras personas me decían que veían dos rostros juntos, dos rostros unidos. La segunda que conforma la organización perceptual vendría siendo el agrupamiento. Los individuos tienden a agrupar los estímulos de manera que estos formen una imagen o impresión unificada, que era lo que veníamos hablando sobre las imágenes. En mi caso, yo las veo unidas. Otras personas no lo ven igual. Y el cierre. Los individuos sentimos la necesidad de percibir estructuras cerradas. Expresamos esta necesidad organizando nuestra percepción de manera que formen una imagen completa. Es decir, muchas veces la imagen no está completa, no está unida a cabalidad, y nosotros puede ser que, automáticamente le damos la forma. Más sin embargo, esto es algo que lo podemos hacer tanto consciente como inconscientemente. La cultura y los valores. La cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Su estudio suele requerir un examen detallado del carácter de la sociedad en su conjunto, con la inclusión de factores tales como lo que es el idioma, el conocimiento, las leyes, las costumbres, los rituales, la alimentación, la música, el arte, entre otros. Por esta razón se puede definir a la cultura como la suma total de las creencias aprendidas, los valores y las costumbres que sirven para dirigir el comportamiento de los miembros en una sociedad determinada. Los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la persona. Son guías determinadas que nos dan la orientación a una conducta y a llevar una vida, podría decirse, bueno, mejor dicho, como lo llama la sociedad, una conducta recta, intachable, sin errores, entre comillas. Los valores se aprenden y sirven de guía a lo largo del camino de nuestra vida. Los valores también se puede decir que se consideran universales. Unos de ellos serían la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la paz, la tolerancia, la cooperación, entre otros. Los ritos y creencias. Los ritos son las celebraciones de los mitos, por lo tanto estos no pueden entenderse separados. Tienen un carácter simbólico, expresión del contenido de los mitos. La celebración de los ritos puede consistir en fiestas, ceremonias de carácter o más o menos solemnes, según pautas que establece la tradición o la autoridad religiosa. Un ejemplo de ello vendría siendo en el caso de los católicos, de los que somos católicos, lo que son los bautizos. O sea, es algo como que cuando el niño nace ya se convierten, son ritos, pero se van convirtiendo en costumbres. De que cuando ya los niños nacen, ya el año uno los bautiza, que uno dice que es para que Dios le dé su bendición. En el caso de las creencias, esto es una afirmación personal que consideramos verdadera. En muchos casos son subconscientes que afectan a la percepción que tenemos nosotros de nosotros mismos o de los demás, de las personas que nos rodean. En este caso también coloco el ejemplo de lo que es la parte religiosa, porque en el caso de los evangélicos cristianos, católicos y los católicos creen en imágenes, en santos y
estampitas y instrumentos así relativos, pues. En el caso de los cristianos evangélicos, ellos dicen que ellos no creen en eso porque son muñecos de yeso. Entonces, por lo tanto, ellos dicen que ellos no tienen por qué creer en figuras porque eso no existe. Ajá, el lenguaje y los símbolos. El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos orales y escritos que nos ayudan a comunicarnos con las demás personas. Los símbolos. Un símbolo es la representación perceptible de una idea con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza ni contigüidad. Este solamente posee un vínculo convencional entre su significante y su denotado. Los mercadólogos deben utilizar símbolos apropiados a fin de transmitir imágenes o características deseadas al anunciar su producto. En este caso, un ejemplo de en cuanto a producto o servicio, vendría siendo la M de McDonald's. Donde tú ves la M, no necesitas leer el McDonald's, porque al ver tú ya el símbolo de la M, ya tú sabes que es un servicio de comida rápida. En este caso, como lo tengo plasmado acá, vendrían siendo también los símbolos femeninos y masculinos. Al ver tú la forma de este símbolo, automáticamente tú determinas que este es el símbolo femenino y acá tenemos el masculino. La culturización, aculturación y subcultura. El proceso de la culturización, es el proceso que atraviesa un individuo a través de la respuesta de un ambiente cultural, de conceptos, valores y normas de la conducta particular. O sea, la forma en la que nosotros nos comportamos es la adopción del comportamiento de los valores y de la manera en la que nosotros nos dirigimos hacia la sociedad. La culturación se puede definir como el aprendizaje de una nueva cultura, o sea, de una cultura extranjera, de algo que no conocemos. Vendría siendo un ejemplo de venezolanos aquí a las culturas estadounidenses, podrían decirse, o las culturas indígenas africanas. Son culturas que nosotros adoptamos. ¿Por qué digo adoptamos? Porque las estudiamos, entonces puede que, o sea, de hecho, muchas veces cambian en cuanto a nuestros hábitos. A veces obtenemos hábitos de estas nuevas culturas aprendidas. Y bueno, yo digo que en lo particular pienso que fortalece nuestros conocimientos y es muy bueno. Los baby boomer y la generación X. Los baby boomers es un término usado para describir a las personas que nacieron durante el baby boom, o sea, la explosión de la natalidad. Esto sucedió en algunos países anglosajones en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esto se dio entre los años en 1940 y 1960, los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, los países anglosajones fueron Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Se les da este nombre de baby boomers porque en esos tiempos la tasa de natalidad fue muy alta en estos países. Entonces, tras este fenómeno que se dio en ese tiempo, se decide colocarle, o sea, bueno, le decían baby boomer, pero también fue conocido como baby boom. O sea, en esos países el término se utilizó para denominar a esta generación, pues los términos baby boomer y baby boom, junto con otras expresiones, también se utilizaban en países con la demografía que no reflejaban crecimientos sostenidos en las familias estadounidenses durante el intervalo de este tiempo. La generación X se usa normalmente para referirse a las personas nacidas entre las fechas de 1970 a 1980, cuando máximo 1981, no más allá de esta fecha. También se conoce como la generación de la apatía y la generación perdida, el rechazo inmóvil de una rebeldía conformista
siempre rechazando la religión, las tradiciones, las generaciones, el patriotismo, incluso muchas veces a sus familias. Los que nacieron en este tiempo, los que vivieron este periodo, o sea, que nacieron desde 1970 hasta 1980, se conoce como que fueron los que más disfrutaron, o sea, porque conocieron desde la televisión blanco y negro hasta la televisión de alta definición. También se puede decir que jugaron metras, trompo, a la cuerda, conocieron lo que eran los juegos de Atari, el Nintendo Sega, los Xbox y los PlayStation 3. La generación Y comprende que los niños que nacieron de 1981 al año 2000. Esta generación se distingue por una actitud desafiante y retadora. Los cuestionan todo, no les gusta leer, sus destrezas de escritura son pésimas, son personas que no piden permiso, ellos simplemente informan. A diferencia de la generación X, que estos eran como más conservadores. Ellos sí tenían tatuajes o algo que diera de qué hablar a la sociedad, a las personas que los rodeaban, ellos lo ocultaban. En cambio, la generación Y fue una generación muy liberal, no les importa el que dirán, son de los que si, un ejemplo leído en la información, de los que si no les dan un trabajo por su apariencia física, son capaces hasta de demandar, o sea, siempre van a llevar la contraria. Y bueno, ¿cómo se aprende la cultura? Desde temprana edad empezamos a adquirir un conjunto de creencias, costumbres y valores de nuestro ambiente social, los cuales constituyen nuestra cultura. Los antropólogos han definido esto en 3 formas del aprendizaje. El aprendizaje formal, el aprendizaje informal y el aprendizaje técnico. El aprendizaje formal es aquel que nos inculcan los adultos, nuestros hermanos o algún familiar, desde que estamos pequeños. Esto va desde casa, como se podría decir, o sea, de cómo comportarnos, cómo dirigirnos hacia la gente, que tenemos que respetar, como cuando nos decían, no le puedes responder a los adultos feos porque él es mayor que tú y tú tienes que respetar. Eso es un ejemplo de ello. El otro es el aprendizaje informal. Este es el que los niños adoptan cuando están pequeños, o sea, se fijan en una figura y como que dicen, esta es así es que yo me voy a comportar, esta es la persona, esto es lo que yo voy a seguir. Y es como que el lorito que repite lo que uno dice. Tú dices hola y el lorito te responde hola. Entonces el niño va a adoptar todos los comportamientos que vea en esa persona, en esa figura que a él le llama la atención, él va a repetir todos esos comportamientos. El aprendizaje técnico es el cual los maestros nos inculcan, es todo aquello que los maestros nos enseñan a lo largo de nuestros estudios, y que es el que nos, o sea, yo digo que ya el técnico es el que nos impulsa, nos lleva a desenvolvernos y a integrarnos en una sociedad, o sea, a un grupo diferente a tu grupo familiar. Y bueno, muchísimas gracias. Para finalizar esta explicación, pues me gustaría compartir una frase y es la siguiente: la cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Julio Cortázar.